Resume. Listo. Creo que ahí ya está grabando, ¿cierto, Eli? Sí. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces, sí, al final, en la última tema, quería identificar algunas, hay muchas más, hay muchísimas iniciativas. Yo creo que eso es uno de los retos grandes que tenemos ahora, y es que a raíz de la pandemia hay una cantidad de platas, de financiación, de proyectos globales, regionales, nacionales, digamos que se enmarcan como en esta cosa de cómo prevenir la futura pandemia. Y muchos de ellos pueden estarse traslapando, ¿no? Puede haber como iniciativas cruzadas y choques de trenes, pero yo hice la identificación de los que yo considero son algunas de las iniciativas más importantes y que creo que tienen mucho potencial hacia futuro si les seguimos dando, digamos, aire. Listo. Entonces comencemos por la cosa de salud global. Ustedes pueden ver el video, es 15 minuticos de la explicación de Suri sobre salud global. Básicamente su argumento es que, y también está en uno de los papers de soporte, un paper que escribió Julio Frenk, el exministro de Salud mexicano, sobre este concepto, porque el concepto es tiene muchísimas versiones, ¿no? Y muchísimas interpretaciones. Pero en esta interpretación elegida por nosotros en general, el foco está en esta idea de la interdependencia. O sea, ¿por qué es importante hablar de salud global? Porque realmente, y la pandemia sí que fue una ilustración de eso, ¿cierto? La salud depende de las poblaciones del mundo, depende cada vez más de la interconexión que existe entre diferentes países. O sea, la globalización hizo que la salud sea cada vez más, digamos, el resultado o dependa o esté determinada por factores que trascienden las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, ese es como lo grande que está detrás de la idea de la salud global. Ahora bien, la gobernanza de esa salud global es, digamos, también a medida que se fue profundizando la globalización, una cosa cada vez más compleja de diferentes tipos de actores que interactúan de diferentes formas y que realmente hacen como una gran red. Ustedes van a ver en el video de Suri que eso termina siendo como una red neuronal, hagan de cuenta, ¿no? Como muy, muy, muy compleja, de muchos actores, de muchos tamaños, en muchos niveles, desde territorial hasta pasando por nacional, internacional, que interactúan de muchas formas entre ellos, ¿no? Entonces realmente se ha convertido en un campo realmente complejo, el de la gobernanza. Y les pongo acá algunos de los tipos de actores que existen, y cada uno de estos tipos de actores que describo acá en este slide, pues tiene muchas organizaciones, ¿no? Entonces realmente puede ser muy complejo. Tenemos pues las clásicas, digamos, el clásico personaje de la gobernanza internacional, que son las organizaciones internacionales, y yo sí diría que en una etapa primera de la globalización, digamos después de los años 90, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde muchos de los mecanismos y formas de cooperación entre países estaban a través de estos organismos internacionales, donde los que tienen silla son los países. En nuestro caso de la salud, pues el epítome de este tipo de organizaciones es la Organización Mundial de la Salud. Esas organizaciones eran pues las protagonistas de la gobernanza global, ¿no? Se han vuelto cada vez menos protagonistas. Eso es uno de los fallos que claramente evidenció la pandemia, ¿cierto? Una organización como la OMS demostró sus fallas, ¿cierto? Y sobre todo demostró su falta de poder relativo en el sistema mundo, llamémoslo así, internacional, con respecto a otras organizaciones internacionales, ¿cierto? Entonces, la OMS, y de hecho tengo tantas recomendaciones de lecturas que no los quiero agobiar, pero hay una gran sociología de la OMS que hace como el recorrido histórico de la organización y muestra cómo ha ido declinando de forma dramática en su poder relativo en el orden internacional, ¿cierto? Y mucho de eso tuvo que ver con la prevalencia en los años 90 de bancos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que se convirtieron también en hacedores de política pública global en salud,
¿no? Financiando muchos proyectos de salud, y la OMS perdió como mucho protagonismo. En la pandemia eso fue evidente y podemos discutir en el ejemplo de las vacunas, cómo se ve claramente que el mecanismo de coordinación que se generó en la OMS para abastecer vacunas, pues hizo agua. Entonces, organizaciones internacionales eran mucho más importantes, son menos importantes, pero siguen existiendo y son parte vital de lo que ocurre en esta gobernanza internacional. Luego hay algo que le llamen mecanismos internacionales, que no es lo mismo que las organizaciones, pero que sí cada vez proliferan más. Entonces, les hablo de dos que son muy, muy importantes en el tema de las tecnologías de salud. Uno es Gavi, que es como la iniciativa global para vacunas, y los países tienen puesto, pero no es una organización internacional como estas clásicas tipo la OMS. O, por ejemplo, el Patent Pool, que es como un tipo de mecanismo de organización que lo que quiere hacer es literalmente piscinas de patentes para poder compartir esas patentes y facilitar el acceso de diferentes países con menos acceso a tecnologías en salud. Todos esos mecanismos internacionales pueden tener edificio y burocracia, que es una de las claves para que sean organizaciones, pero no, su forma de gobierno no es el mismo de un país, un voto, o voto dependiendo de la contribución económica que tienen muchas de las organizaciones internacionales. Luego hay un gran ecosistema de sociedad civil internacional, y eso incluye incluso ONGs o sociedad civil que está a nivel territorial, pero que cada vez está evidentemente más conectada a nivel global, en redes transnacionales, por ejemplo, de activismo, ¿cierto? Entonces hay sociedad civil variopinta, llamémosle así, ¿cierto? Desde movimientos sociales por la salud de los pueblos a nivel muy territorial o a nivel global, hasta ONGs internacionales con oficinas en muchos países, como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o Oxfam, que hacen mucho trabajo en salud, y pasando por ONGs de otras índoles con menos tentáculos internacionales, pero igual conectadas internacionalmente. Y redes conformadas explícitamente y a veces informalmente. Luego están, obviamente, las empresas transnacionales, y obvio, una de las más famosas, pues son, en el caso, pues para el tema de salud, son las corporaciones transnacionales farmacéuticas, que además solían ser solo del norte global, pero ahora son también multilatinas en nuestra región, ¿cierto? La presencia de los laboratorios argentinos y de los laboratorios brasileros en toda la región, pues hace que esas empresas que solían ser, llamábamos, industria nacional, ahora son realmente también corporaciones transnacionales, cada vez más empresas, pero nos olvidamos, y en el COVID fue muy importante, que esas empresas no son las únicas que tienen que ver con temas de salud, ¿cierto? Todos nos recordamos el drama de los ventiladores, entonces toda la industria de los dispositivos médicos y en general las tecnologías en sentido amplio que están asociadas a la salud, pues esas empresas son fundamentales, y cada vez más empresas, por ejemplo, de alimentos, o sea, que impactan la salud y están conectadas, pero que no son del sector salud directamente, pues cada vez más involucradas. Por ejemplo, el lobby que han hecho las empresas de contenido, que producen alimentos con alto contenido de azúcar, para que no existan reglas internacionales o globales en torno a la regulación de esos productos, pues es fuerte, y esas empresas en teoría no las teníamos tan clasificadas en el sector salud. Luego están las fundaciones internacionales, cada vez un actor muchísimo más importante, especialmente en la gobernanza en salud, pues Bill and Melinda Gates, obviamente la Fundación Bill and Melinda Gates, que tiene inversión en tecnología, inversión y desarrollo de tecnologías nuevas, pero tiene muchísimas financiación, y que probablemente para algunas cosas es muchísimo más importante que la OMS, también por el músculo financiero. Entonces las fundaciones internacionales como un actor muy, muy importante. Y finalmente las agencias de cooperación internacional de países, que siempre serán un actor no solo en salud, sino en otras áreas de inversión social, etcétera, por justamente la financiación de diferentes programas a nivel transnacional. Entonces los USAID, los DFIDs, etcétera, del mundo.
Todos esos, que además son muchísimos dentro de cada uno, ¿cierto? Las organizaciones internacionales que tienen que ver con la salud no son solo la OMS, es también la OMPI, es también de propiedad intelectual, es también la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o sea, hay muchas organizaciones en cada una de estas categorías, pero en teoría, en esta gran compleja serie de redes que les digo que parece una red neuronal de interacciones y todo eso, tienen un objetivo común. Y el objetivo común, Suri lo describe y Julio Frenk también, como 4 grandes productos, digámosle así, ¿cierto? Uno es la capacidad de hacer respuestas coordinadas entre países a amenazas, ¿cierto? Y de nuevo, la pandemia siendo el mejor ejemplo, ¿cierto? Toda esta serie de actores, en teoría, debimos haber facilitado una respuesta coordinada y efectiva para disminuir los efectos en salud de una gran amenaza como fue el COVID-19. Ese es un objetivo. El otro objetivo es proveer bienes públicos globales. Bienes públicos siendo algo que el sector privado nunca va a tener el interés de proveer y que, digamos, no son rivales, y etcétera, como cualquier bien público, pero como globales. Y para mí el mejor ejemplo de lo que en una pandemia es un bien público global es la información, ¿cierto? O la evidencia. No solo la evidencia, digamos, científica, o sea, los hallazgos científicos, sino también el compartir información sobre, sobre casos, sobre muertes, sobre nueva evidencia, ¿no? Sobre todo. O sea, la información como uno de los grandes bienes públicos globales. En teoría, eso es algo que deberíamos proveer como una red de gobernanza. La otra es la solidaridad, y ahí ese concepto es sociológicamente supremamente interesante, y hay versiones, ¿no? De qué significa eso. Hay versiones, y esa es una de mis posturas críticas acerca de digamos, la literatura sobre salud global, y es que hay una forma de pensar en la solidaridad, y es el que más tiene que solidariamente compartir con el que menos tiene. En ese sentido, en cosas como financiamiento para la respuesta de los sistemas de salud, etcétera, pues uno pensaría es que los países ricos cooperen con los países menos ricos o de ingreso medio bajo para ayudarles a salir, ¿cierto? O sea, hay una versión de esta solidaridad que es como de ayuda, ¿no? De cooperación internacional. Y hay una versión de solidaridad que es un poquito más compleja, con una economía política más interesante, y es como una idea de la solidaridad de forma más horizontal y realmente resolviendo asimetrías de poder que son inaceptables en temas de salud, porque la salud es, digamos, está asociada con la vida y es, por lo tanto, el derecho humano fundamental, ¿cierto? La vida, la preservación de la vida. Entonces, una versión un poquito más compleja, pero en general, pues que haya solidaridad. Y la última es como administración de cosas, o sea, si hay como una cosa de gestión internacional que se debería poder resolver con esta gran red de actores que están trabajando todos en temas de salud global. Dos focos que están resaltados ahí, que no salen en el video, que no tienen el énfasis que en mi opinión deberían tener, y que yo creo que Latinoamérica es un buen laboratorio para esto. Uno es hablar de frente de esas asimetrías de poder y de desigualdad, ¿cierto? En muchos, o sea, no se trata solo de la cooperación, esto es lo que les acabo de decir, ¿cierto? No se trata solo de la cooperación del más rico le colabora al más pobre, ¿cierto? Sino de realmente cómo se pueden resolver muchos de los problemas de desigualdad en salud de forma sistémica, o sea, de verdad, resolviendo esas asimetrías de salud, de poder, y no tratándolas o echándoles pañitos de agua tibia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en la región latinoamericana una larga tradición de pensar en esto como una alternativa a nuestra gran teoría, que es la teoría de la dependencia. No sé cuántos de ustedes la conozcan, pero la teoría de la dependencia desarrollada en América Latina por teóricos sociólogos brasileros y de otras partes de América Latina, siendo pues tal vez uno de los más famosos, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasilero,
tiene esta idea, o sea, nosotros desarrollamos ese concepto que es no solo que existe dependencia, ¿cierto? Que puede haber países que dependen de un centro, pero que el centro no puede existir sin los países que le proveen las materias primas, la mano de obra barata, etcétera. Hay como una dependencia entre el centro y la periferia, ¿cierto? Siendo obviamente América Latina la periferia, pero que existe la posibilidad de lo que ellos llamaban en esa época un desarrollo dependentista, es decir, se puede salir de pobre, ¿cierto? O se puede salir de la periferia y moverse hacia el centro, pero para eso se necesitan políticas explícitas, políticas públicas explícitas que busquen resolver asimetrías de poder, especialmente comerciales, era el foco un poco de la teoría, por ejemplo, haciendo políticas industriales fuertes para hacer que realmente los países que no tienen el desarrollo tecnológico igual, digamos, que los países del norte global lo puedan desarrollar de forma más expedita y rápida, pero eso y políticas sociales que permitan que que el talento humano que eso necesita esté disponible y tenga la formación en educación, la garantía digamos, de la red de bienestar que necesitan para que se dé como esa transformación productiva. Todo eso tiene que existir, pero eso necesita inversión y necesita un enfoque explícito en los determinantes de esas desigualdades, no solo cooperación en los momentos de emergencia, ¿cierto? Es una visión un poco más estructural. Y la otra es esta idea de lo intersectorial. Eso está pegando, y ahorita cuando les muestre las iniciativas que me parecen interesantes, creo que eso puede ser un camino súper interesante, pero yo sí creo que la pandemia nos dejó claro que no podemos seguir pensando en la salud como un sector, ¿cierto? Como un sector, como existe el sector educación, el sector vivienda, el sector no sé qué. Realmente la salud tiene todos los sectores, pero la salud tiene interconexiones con todos los sectores. El más obvio, el que nos causó más drama, digamos, durante la pandemia, fue obviamente la relación entre la tensión que sentimos todos entre la salud y la economía, ¿cierto? Esta idea de los cierres y las cuarentenas como una cosa que ponía en teoría en tensión la actividad productiva con la preservación de la salud, como si fueran cosas distintas. Mi argumento ahí, esas cosas no son distintas y las políticas son económicas, son políticas de salud también. Y ahorita les muestro como la gente que ha estado, que viene pensando en eso un poco más en en los últimos meses y cómo podría haber una agenda ahí interesante. Pero es como la idea de la política de salud no se hace solo desde el sector salud, ¿no? Básicamente. Listo. Entonces, rápidamente los retos, o sea, creo que lo que reveló muchas cosas la pandemia y de hecho les puse también en las lecturas un artículo que publicamos con una colega durante la pandemia sobre resiliencia en América Latina y respuesta a la pandemia, pero que tiene como recoge una serie, es un volumen especial que recoge una serie de artículos que fueron emergiendo durante la pandemia de varios científicos sociales, que vieron muchas cosas que, digamos que esa frase que decíamos, la pandemia reveló problemas, o sea, o agudizó problemas que ya tenían las sociedades. Eso es cierto, y en la versión latinoamericana, pues muchos de nuestros problemas, entre ellos tal vez el más importante, el problema de la desigualdad y la pobreza, pues fue totalmente evidenciado que teníamos grandes fallas en eso, en la región, y la pandemia se montó, digamos, sobre esas desigualdades. Ahí hay como una serie de trabajos interesantes sobre no solo esa desigualdad, sino otras desigualdades, desigualdades de género, desigualdades eh, de edades, ¿no? La desprotección de los adultos mayores en la región, etcétera. Pero yo creo que hay muchos cracks de los cuales no podemos hablar de todos, ¿cierto? En el curso, pero no quisiera perder esta oportunidad para hablar, pues, de varios de ellos. Entonces, las que yo considero que son a nivel global, ¿cierto? No solo regional, esto sí como que trasciende, digamos, la región latinoamericana, y las dividí en dos, siguiendo un poquito como la inspiración de lo que se ha escrito y en particular lo que los colegas del Graduate Institute han escrito sobre estar preparados para pandemias. Entonces, como en dos grupos, lo que tiene que ver con prevención y preparación, o sea, cómo fue que no estábamos preparados, ¿no? O sea, qué es lo que hizo que no estuviéramos listos, y luego cuando ya ocurre la cosa,
lo que tiene que ver con detección y respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos faltó? Entre muchas cosas que nos faltaron, pero que quiero enfatizar que nos faltó para estar listos. Una es un enfoque de One Health, o sea, esta idea de las relaciones, las interconexiones entre el mundo natural, digamos, ¿no? Y la vida, ¿cierto? Y yo creo que eso está teniendo, pues, como les contaba, como un nuevo aire, pero sí nos faltó como esa visión sistémica de la salud y el cambio climático. La otra es como, y esta no está muy mencionada casi en ninguna parte, pero yo creo que fue vital, ¿cierto? Y es la forma en la que estamos organizados económicamente, ¿cierto? A nivel global. O sea, entonces, la profundización de la globalización llevó a que tengamos cada vez más cadenas globales de valor de producción de mil bienes y servicios, ¿cierto? Que son muy sesgadas. Y eso fue muy evidente en la pandemia, ¿cierto? Como la producción, por ejemplo, de ciertos insumos solo en 2 países, ¿no? Porque ahí es donde, pues, digamos, la organización hacía que fuera más eficiente y la extracción de valor fuera muchísimo más efectiva, ¿cierto? Pero eso nos dejó súper vulnerables porque cualquier ruptura de las conexiones de esas cadenas globales de valor, pues puede dañar toda la cadena de producción de un bien y dejar desabastecido el mercado de ese bien, ¿cierto? Entonces hemos visto en la región, por ejemplo, ahora retos de abastecimiento en medicamentos que son esenciales, y mucho tiene que ver con esto, con que se rompe la relación con uno de los países clave que produce alguno de los insumos y eso se friega. No sé si en todos los países, pero por ejemplo en Colombia durante la pandemia hubo retos con los anestésicos y eso tenía mucho que ver con problemas de la cadena de abastecimiento. Entonces hay cadenas globales muy sesgadas, nos hicieron la respuesta muy difícil, o sea, no estábamos preparados. Y la última es esta idea de salud como un sector, que ya no la voy a repetir porque ya les dije lo que quiero decir con eso. En ya la respuesta, ¿cierto? En detectar casos, responder, enfrentar, pues hubo, como nos dimos cuenta que la gobernanza formal, digamos, de organizaciones internacionales en salud, en particular la OMS, estaba debilitada, con poco capital político, con retos en la coordinación internacional, y eso hizo que la respuesta fuera lenta y no tan efectiva en muchos aspectos. Los mecanismos de cooperación comercial y política, eso estoy hablando además no solo de la región, pero en la región hay muchos de ellos debilitados también. Entonces, esos mecanismos de cooperación entre países debilitados, por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho sobre vacunas, del que lo voy a hablar ahorita rápido, vimos también muchos retos, por ejemplo, incluso en la Unión Europea, que la Unión Europea, pues, es una forma de cooperación internacional muchísimo más sólida y más formal, y con todo y eso en temas de abastecimiento, por ejemplo, de vacunas, lo lograron, pero, o sea, lo lograron hacer de forma cooperada y coordinada, pero fue difícil, ¿cierto? Entonces, esos mecanismos en muchas regiones no están totalmente aceitados, en la región latinoamericana muy poco, y eso pues, impide una respuesta efectiva. Luego, mecanismos de financiación limitados. Al final, la cosa terminó dependiendo de la capacidad de endeudamiento de cada país. Y esa es la razón por la que hay tantos esfuerzos de hacer ahora, por ejemplo, un fondo de respuesta, porque pues obviamente esa asimetría hace muy costoso para los países con poco capacidad de endeudamiento realmente responder y genera asimetrías entre países que una vez más son inaceptables para proteger la vida. Y finalmente, lo que podríamos llamar la crisis de la evidencia, pero que muchos hemos experimentado o hemos estudiado a través de cosas como los movimientos antivacunas. O sea, es como una gran crisis de la evidencia que por un lado yo digo tiene que ver con cómo se abre la caja de cómo funciona la ciencia y vemos que la ciencia en realidad pues no es eso es un proceso social, ¿cierto? De construcción social del conocimiento, en donde hay conflictos entre grupos, disensos y se va llegando a un consenso científico, pero es a abrir la caja de la ciencia digamos, a resquebrajar un poco la confianza en la evidencia científica
Y eso en su extremo puede convertirse incluso en movimientos anticiencia, ¿cierto? Y eso en la respuesta al COVID se mostró muy, muy importante, ¿cierto? Y es como lograr tasas de vacunación altas si hay buena población que no confía en las vacunas o cree que no, o no. Entonces, llegando hasta las historias de los chips de Bill Gates y más, o de el Clorox, ¿no? O sea, como esa crisis de la evidencia que evidentemente fue importante. Listo. A nivel latinoamericano, perdón, esto está un poco en el video, entonces voy a pasar rápido por eso, pero ahí resalté en rojo las que son evidentemente de carácter internacional. Las otras fueron cosas que enfrentamos muy duras en la región, pero que pues son un poco más de nivel nacional. Obviamente, la profunda simetría en la capacidad de los sistemas de salud de los diferentes países de la región para responder, ¿cierto? En términos de cobertura, pero también de protección financiera de las personas, con casos, ahí pueden ver en los reportes que les compartí de la CEPAL y de la OCDE, que hay países, no sé, como Perú, por ejemplo, que enfrentaron grandes problemas y que tienen tasas de mortalidad muchísimo más altas que las del resto de la región. Entonces, eso tenía que ver con la capacidad de los sistemas de salud de atender, responder y realmente salvar vidas. Y ahí hay una dimensión además subnacional que es fundamental, ¿cierto? Y que no está siendo muy visibilizada porque no, además no es lo mismo la cobertura y la respuesta de los sistemas de salud en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Río, en Bogotá, en el DF, que en los territorios más alejados, y eso se mostró también de forma grave en la pandemia. Luego tenemos el problema de las políticas sociales, la informalidad, la pobreza y en general la política social en América Latina. Pues por un lado, y hay quienes en el informe, como les digo, de la CEPAL, que es el que más hace énfasis en las políticas de respuestas sociales, o sea, cómo se crearon nuevas transferencias de valor, etcétera, de transferencias condicionadas y demás para atender la emergencia. Por un lado, entonces, hay quienes resaltan que la región latinoamericana tenía harta experiencia haciendo eso, ¿cierto? Como teníamos nuestros programas Progresa Oportunidades, Bolsa Familia, Familias en Acción en el caso colombiano, tenemos muchas políticas focalizadas, ¿no? Que ya hacían transferencias de dinero a familias. Cuando tocó desarrollar más políticas, pues teníamos la infraestructura, digamos, o la capacidad estatal para hacer eso, ¿no? Y a esos programas, además, existen a nivel nacional, pero también a nivel, por ejemplo, de grandes ciudades de la región. Y ahí había también capacidad de penetración, digamos, del Estado en la población. Entonces, por el lado positivo, digamos, estábamos listos en ese sentido, ¿cierto? Pero el lado negativo, pues es nuestro eterno problema de informalidad. Sí fue uno de los grandes, digamos, o retos asociado, por ejemplo, a los cierres, porque entonces los cierres para proteger la salud, pues realmente dejaban a buena parte de la población sin con qué comer, ¿cierto? Porque su sustento no es de un trabajo formal, sino en la informalidad. Entonces, como digamos, esa realidad es particular de América Latina. En general en la región, y ahí se ve en el reporte, una protección a los adultos mayores muy mala, ¿no? Y como los adultos mayores además eran más vulnerables a los efectos del virus, entonces realmente es un sesgo muy negativo frente a los adultos mayores. Me olvidé meter ahí el tema que sí hablo en el video, que es el de género, ¿cierto? Entonces los impactos sobre las mujeres también de las cuarentenas en términos de incremento en la violencia intrafamiliar y riesgos para las mujeres, eso también generó una desigualdad. Los sistemas educativos con algunos países en unos niveles dramáticos de demora en la apertura de colegios y unos impactos sobre las futuras generaciones en el no acceso a los sistemas educativos, no solo el impacto en temas de avance del conocimiento y etcétera, sino de sociabilidad y sobre todo unos impactos todavía no calculados, sino medidos en temas de salud mental.
no solo de los estudiantes y profesores, sino, por ejemplo, también de los profesionales de la salud. Hay como una gran crisis de salud mental en todo el mundo, ese es un efecto global, pero la precariedad, digamos, de los sistemas educativos en la región sí hizo que esos problemas pues sean especiales para los niños latinoamericanos. Y finalmente el tema de la migración, como les digo, para algunos países más que para otros, pero en general en la región ha tenido digamos, un choque migratorio importante, especialmente de venezolanos y en el caso de Centroamérica y República Dominicana también de haitianos, pero sí existe, digamos, un reto gigante en temas de política social para los migrantes y en la pandemia pues fueron una de las poblaciones más vulneradas. El tercero tema del que se habla poco, pero que es muy importante en América Latina, es la desconfianza en los gobiernos y la percepción de corrupción. Y eso para la respuesta a pandemias o para la respuesta a emergencias en salud es fundamental porque no había la confianza. Todos conocemos las historias digamos, de privilegios en el acceso a vacunas en algunos países y cómo eso mina la confianza en la respuesta gubernamental, que es una cosa fundamental en la respuesta a emergencias. Y finalmente, los otros dos que considero que son digamos, de nivel también internacional, son el desarrollo tecnológico y la soberanía sanitaria. Ya hablé un poco de eso. Había pocos países, siendo Argentina, México y Brasil, los únicos con capacidad para absorber tecnología, para producir las vacunas y resolver problemas de abastecimiento relativamente rápidamente. No solo en vacunas, había otros, como les decía, dispositivos médicos y insumos fundamentales, y muy pocos países con la capacidad de producirlo. Eso quedó claro durante la pandemia. Y finalmente, pues los límites a nuestros mecanismos de cooperación regional. O sea, mucho de lo que vimos fue más bien desarticulación y una lógica un poco de sálvese quien pueda. Cada país con sus herramientas, viendo cómo puede resolver el problema, pero muchos de los mecanismos de articulación muy débiles que no lograron realmente darle como una respuesta muy coordinada. Entonces, el ejemplo de las vacunas, porque ya no, pucha, me fui al carajo. No, qué pena con ustedes, voy a hacer esto muy rápido porque igual les queda la presentación, pero el ejemplo de las vacunas solo para decir eso de cada cual hizo, sálvese quien pueda. Entonces, un poco, este es los tratamientos asegurados cuando íbamos a julio del 2021. Esto es producto de ese proyecto que les dije en el que trabajamos, como haciéndole seguimiento a las negociaciones de vacunas y cómo cada cual resolvió sus problemas. Y estos son tratamientos, no importa la marca o el tipo de vacuna, pero tratamientos generalmente 2 dosis. Y cuando era Janssen, pues una sola dosis. Pero como pueden ver, hay unos países que se sobreabastecieron y otros países que tenían muchos problemas todavía de abastecimiento, y todo es como cada cual negocia lo suyo y asegura sus vacunas, ¿no? Un poco el fallo de COVAX, ¿cierto? Y como como pueden ver ahí en la línea azul, es cuántos de esos tratamientos asegurados vienen de acuerdos bilaterales. Pues cada país hizo acuerdos bilaterales. Muchísimo más, digamos, con la notable excepción de Bolivia, que era el único que clasificaba para pues tener prioridad en COVAX, que es el mecanismo de la OMS, para abastecer vacunas a los países más pobres. De resto, pues la verdad es el acuerdo bilateral lo que primó en la región. Y es sorprendente porque la región latinoamericana tiene una amplia tradición y creo que, bueno, los precios son muy distintos, como pueden ver. Estos precios son además difíciles de lograr conocer. Entonces, no solo es que hicimos cada cual sus negociaciones, cada cual al precio que pudo, sino que todo en un secretismo propio de las exigencias también de la industria farmacéutica en ese momento de no revelar los términos de los acuerdos bilaterales o con cada país. Y entonces, pues, digamos, poca transparencia, pero también poca uniformidad en los precios que se pagaron por esas dosis. Y finalmente, pues, yo sí creo el límite muy grande del mecanismo COVAX, y yo ahí digo que esa forma de solidaridad que les decía, soy crítica de la forma de solidaridad, entendiéndola como los ricos ayudando a los pobres en momentos de emergencia. Un poquito era la lógica que estaba detrás de COVAX. Además, cada vez más
filantrópica, porque la participación en estos mecanismos de cosas como el Bill and Melinda Gates Foundation, pues lo deja como uno dudoso sobre cuál es el modo de gobernanza, porque ya no son solo los países, ¿cierto? Los estados los que están participando ahí, sino que aquí hay actores privados, obviamente, porque quienes producen las vacunas son en su mayoría laboratorios privados, ¿cierto? Pero también de fundaciones y otros actores que hacen como de ese modelo de solidaridad clásico a una cosa distinta, pero además que no tuvo el nivel de penetración y de efectividad que muchos hubiéramos querido, ¿cierto? Y nosotros solíamos tener, o sea, no, pues tenemos este revolving fund, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero es el fondo rotatorio de la OPS, que es como nos abastecemos de vacunas en la región. Un ejemplo para el resto del mundo, muchos, de hecho, por ejemplo, en el sudeste asiático existen llamados a que el sudeste asiático haga un mecanismo parecido para hacer, compartir, o más bien hacer pooling y comprar las vacunas, pues este mecanismo muy debilitado históricamente, con hoyos, ¿no? Que hicieron que realmente no fuera la opción para ningún país de América Latina acudir a la OPS y al fondo rotatorio. Listo, finalmente las iniciativas en marcha, pues tenemos unas iniciativas a nivel global y regional que creo que son interesantes. Les puse ahí los links para que los puedan ver. El que me parece más interesante para que le echen una mirada es el tratado, no, perdón, es la segunda. Bueno, entonces el que está más de moda, del que todo el mundo habla, es el Tratado para Prevención, Preparación y Respuesta a Pandemias. Es una de las focos de la reciente Asamblea Mundial de la Salud y la idea es que tengamos un acuerdo de pandemias. Y eso tiene muchas aristas y hasta tiene unos puntos muy controversiales, pero es como una idea de acuerdo que me parece interesante, ¿no? Como de un acuerdo multilateral para estar mejor preparados y más coordinados. El segundo es el que me parece más interesante, que es como una misión especial como de la Comisión Económica de la Organización Mundial de la Salud, que hicieron una cantidad de expertos para hablar de economía, no de salud, sino de economía, de cómo tendríamos que cambiar los modos de producción global para producir lo que importa y lo que más valor genera y lo que menos impactos a la salud genera. Eh, y por esa vía, hemos dicho, es como decir, la salud no es sector salud, ¿cierto? Sino la salud es economía o la economía es salud. Y creo que está muy interesante y tiene ahí unas como 5 recomendaciones grandes que son muy macro, ¿cierto? Pero que creo que tienen mucha posibilidad de desarrollo como en los próximos años para ir desmenuzando y aterrizando. Y finalmente, pues 2 temas que no es una sola cosa, sino que muchos actores están involucrados, que es la atención y financiación para proyectos que tienen que ver con One Health, y lo que les dije, está como en boom el One Health, y en América Latina en particular en el Amazonas. Y la atención y financiación nacional e internacional a esta idea de que tenemos que ser capaces de tener soberanía sanitaria, o sea, ser capaces en la región de producir las tecnologías que necesitamos, ¿no? Y esa última, la única preocupación, o sea, está genial tener ese énfasis en soberanía sanitaria, la única preocupación que cada vez se vuelve más apremiante en la región es que resulte descoordinado, ¿cierto? Y que luego terminemos en que cada país produce un poco de todo, ¿no? Y como un proteccionismo no tan regional, ¿cierto? Sino más nacional, cuando habría oportunidades de que cada país de América Latina se concentre en algunas tecnologías, etcétera, y podamos compartir más y no canibalizarnos en la región. Pero pues igual chévere que haya atención y financiación para eso. Y con eso cierro para que podamos conversar un poco. Qué pena que obvio, yo no puedo parar de hablar. Eh, no había visto, perdón Álvaro. Eh, Listo, no sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios que quieran compartir. Si sí, pueden levantar la mano y prender su cámara y hablar si pueden. Eh, Gracias, André. Dale, Ricardo. Creo que estás en mute.
¿tengo que darte permiso? Ah, espera, a ver. Mm, ya, creo que ya puede, no, Ya se sí, ya, puede. ya. Ah, bien, perdón, no sabía Eh, que No te los prendo la tenía tan cámara limitados. porque sigo en pijama, pido perdón por eso, pero me interesa saber Tranquilo. cómo cuáles son esas reformas económicas que plantean desde la OMS. Ah, como más detalles sobre el reporte. Entonces, mira, pues no les, como les dije, ahí les puse el link para que lo vean con más detalle, pero está liderado por Mariana Mazzucato, que es una de estas economistas que se ha vuelto muy de moda en los últimos años, porque tiene un planteamiento de que habría que, como tiene dos planteamientos que se han hecho muy populares. Uno, por un lado, que el rol del Estado para promover cierto tipo de actividades económicas debe ser mucho más protagónico, entonces tiene como esta idea del Estado emprendedor, los estados tienen que poder apalancar los sectores económicos y poder direccionarlos hacia lo que el tipo de productos que uno quisiera que hubiera en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con tecnologías limpias o entonces, digamos, el Estado con un rol más protagónico y el otro es como un argumento sobre el valor de las cosas, ¿cierto? Y el divorcio que existe entre el precio que tienen las cosas y el valor que realmente tienen. Es una de las, por ejemplo, cosas que fue muy evidente en la pandemia, es esta idea de que le llamábamos trabajadores esenciales a una gente que en general es de la gente más precarizada en las economías a nivel global, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran los trabajadores esenciales? Los trabajadores de la salud, que en muchos de nuestros países, pero no solo en nuestros países, son trabajos precarizados, mal remunerados, con horas extensísimas, niveles de agotamiento, digamos, de sobrecarga altísimos, y muy poco, digamos, protegidos. Entonces, trabajadores esenciales, pero a su vez mal remunerados, ¿no? Los otros trabajadores esenciales eran las personas de aseo, los conductores de transporte público, ¿no? Todos los que de repente eran esenciales realmente estaban en precariedad. Entonces ella tiene como esta cosa de está al revés, o sea, estamos pensando en el precio no está correlacionado con el valor, ¿cierto? Y deberíamos tener una economía que haga que paguemos más por las actividades que más valor tienen. Por esa vía, el otro extremo, ¿cierto? De los trabajos esenciales, pues es obviamente el CEO de un banco que, que no agrega mucho valor, ¿cierto? Porque además mucho de la financialización de la forma en la que está funcionando la economía es que esas actividades son más bien especulativas, ¿no? Las actividades financieras, entonces no genera valor y sin embargo tiene los salarios más altos del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo revertir eso? Entonces tienen como cuatro como áreas de recomendaciones. Una es esa, asociada al valor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo valorar mejor las cosas que son esenciales? Que está un poco asociado a este argumento que te acabo de dar. Otra es más financiamiento, ¿cierto? Entonces, financiar, y de nuevo hay un rol más protagónico de los estados, pero también de las instituciones internacionales. Entonces, ¿cómo hacer que los sistemas de financiación realmente permitan estas transformaciones productivas? Luego, innovación, y bueno, ahí es una pelea larga, de larga data, pero es cómo hacer que el sistema de innovación, ¿cierto? Cómo estamos promoviendo la innovación, no se traduzca luego al final siempre en que hay limitado acceso. Entonces, como lo hacemos hoy en día, es damos patentes para que se genere una innovación, pero eso también hace que solo quien puede pagar el precio que la patente va a implicar por el monopolio realmente va a tener acceso a la cosa. Y pues el ejemplo clásico son los medicamentos de VIH, pero con las vacunas de COVID pasó parecido. Y entonces terminamos con una innovación en salud que los que más lo necesitan no lo pueden acceder. Entonces, ¿cómo transformar el sistema de innovación? Y finalmente, una gran recomendación sobre ampliar la capacidad del sector público. Y ahí es como para hacer mil cosas. Una de estas es apoyar transformaciones productivas, pero la otra es producir en sí mismo, ¿no? O sea, que el Estado pueda producir y pues un ejemplo bueno ahí siempre es Brasil, que en muchos de su capacidad de producción, por ejemplo, de tecnologías en salud, pues es pública, ¿no? Entonces tienen como Fiocruz, Biomanguinhos y realmente pueden dar una respuesta que otros países de América Latina no podrían. ¿Está bien? ¿Te respondí?
Sí, bueno. Gracias, Ricardo. Dale, Andrea, ya te di permiso. Muchas gracias, Tati. ¿Ahí me oyen? Sí. Perfecto, gracias. Y gracias por la presentación. En realidad, abarcaste un montón de temas muy, muy, muy interesante. Lo que quisiera ver si podemos escucharte un poco más es acerca de esto de la crisis de la evidencia, y me encantó la frase de la ciencia como un proceso social. Me encantó, y quizás si supieras más sobre lo que estamos andando en Colombia o en otros países alrededor de ese tema en concreto, genial, gracias. Buenísimo, no, pues sí, es uno de los temas en los que me he metido a trabajar últimamente, porque sí creo que es uno de los, digamos, de los grandes retos que estamos enfrentando, no solo en salud, sino en otros ámbitos. Incluso si uno le pusiera digamos, una sombrilla más grande, uno podría hablar de lo que ahora se está hablando mucho de, en términos de desinformación, ¿cierto? Y piensen como la proliferación que hay ahora, por ejemplo, de organizaciones que hacen lo que llamamos ya fact-checking, ¿cierto? Chequeo de verdades o de hechos para resaltar cuando algo está siendo noticia falsa o publicidad engañosa o no. Entonces, ahí hay como, ese es como el tema más grande, pero en temas de como de ciencia, que están asociados como a la ciencia, yo sí creo que hay una tensión que es fascinante, porque por un lado las ciencias sociales desde hace años vienen haciendo lo que creando un campo cada vez más rico, ¿no? Que se ha vuelto supremamente rico, de lo que conocemos como los estudios sociales de la ciencia. Y ahí hay filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, sociología de la ciencia, pero en general es como el estudio de la ciencia como un fenómeno social, ¿cierto? Y eso es un campo, pues que, como les digo, es cada vez más rico y súper interesante, que lo que hace es abrir la caja, ¿cierto? Y de hecho, el concepto principal del autor principal o clásico, digámosle así, de la sociología de la ciencia, que es Bruno Latour, el concepto mismo, él le llama abrir la caja negra. O sea, la ciencia como una caja negra que después de muchos debates y de muchos procesos consolida un consenso, ¿cierto? Pues pensemos en cualquiera, que el SIDA es un virus, ¿cierto? Y que el virus se llama virus de inmunosupresión, ¿no? O sea, eso es un consenso científico, ¿cierto? Pero el argumento de él es que cuando tú estás, todavía no está en consenso, ¿cierto? Sino hay grupos, unos grupos están investigando en un lado, otros grupos están investigando en otra parte, y hay como una competencia, y había gente que decía que era una bacteria, y no sé qué, ¿no? Al final, toda esa cosa se vuelve un consenso y se convierte en una caja negra. Es decir, tú ya no ves las controversias que existieron antes de eso y se vuelve un concepto único, digamos así, y una verdad científica. Y los estudios sociales de la ciencia están llamados a abrir las cajas negras, ¿cierto? Y a revelar los conflictos que habían, que produjeron los consensos científicos. Eso tiene una virtud principal, y es que tú pues tanto socializas, es decir, haces la producción de la ciencia un fenómeno social, ¿cierto? Que es resultado de mil cosas, del comportamiento humano, ¿cierto? De la competencia entre grupos de investigación, no sé qué. También lo politizas. ¿Por qué lo politizas? Pues porque todos vamos a descubrir que pues hay más financiación para ciertas cosas en ciencia, que hay unos grupos que siempre pues serán más poderosos porque están en universidades en el norte global, en el centro, mientras que gente produciendo ciencia en otras partes no tiene la misma voz, ¿no? Lo mismo que conocemos pues para todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Pero pues esto ha hecho evidente los sesgos también de los hallazgos científicos, etc. Entonces, todo muy genial, pero sí abre la puerta, todo muy genial, digo, porque realmente es interesante conocer cómo se produce la ciencia, entre otras, también, por ejemplo, para eliminar muchos de esos sesgos y demás. Pero al verlo así, y eso fue en el caso del COVID, casi que ni siquiera fue la sociología de la ciencia, fue la realidad la que nos mostró que eso era así, ¿no? Porque veíamos rápidamente, por ejemplo, incluso en los epidemiólogos, ¿no? Los modelos que decían que la famosa teoría del rebaño versus la teoría de las cuarentenas, ¿no? ¿Y esos qué son? Pues equipos de investigación modelando con su propio modelo realidades
digamos, de contagio epidemiológico y no sé qué, dando resultados totalmente distintos. Pero eso es normal en la ciencia, ¿cierto? Que haya esas contradicciones y al final se llegue a, no, claro, siempre en pandemias hay que cuarentena, no sé, si metes un consenso de ese estilo. Entonces, pero ver esa caja negra sí ha hecho, o sea, sí ha dado munición para personas que dudan de la ciencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unos artículos buenísimos, si a alguien les interesa, son los que me escriban y yo les mando estas cosas que voy prometiendo, pero hay un artículo excelente que es como de sociología de la ciencia y del conocimiento sobre el autismo, por ejemplo, y cómo se ha ido construyendo la ciencia alrededor del autismo. Y no sé si recuerdan, pero uno de los grandes argumentos de los antivacunas tiene que ver con que las vacunas generan autismo, ¿no? Entonces ahí hay como se van digamos, consolidando unas digamos, se va abriendo la caja de cómo construimos conocimiento, por ejemplo, sobre un fenómeno tan complejo como el autismo o el espectro, digamos, y luego puede haber como esta sugerencia de unas causalidades y no sé qué, y tú terminas en una posición que es, yo prefiero prevenir que curar, ¿cierto? O sea, prefiero prevenir y no correr el riesgo que de pronto sí tenga algo que ver con la vacuna, ¿no? Entonces, creo que es un tema más complejo que simplemente combatir a los antivacunas, ¿no? Como si fueran unos anticiencia locos, sino que creo que hay que mirarlo con muchísimo más detenimiento. Una de las cosas que más me ha inspirado últimamente es una estudiante de nuestra maestría de sociología, que miró a los movimientos pro vida o antiaborto, ¿cierto? Justamente dejando de mirarlos como un antiaborto, ¿cierto? Como podríamos pensar en mirar a los grupos antivacunas, no como antivacunas, ellos está siendo pro algo, ¿cierto? Pro vida, pro salud futura, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que proponen y no demonizarlos? Me parece clave como una avenida, digamos, a futuro de investigación sociológica interesante. Natalia dice, dada la evidencia, es muy sorprendente que tan solo un par de autores hayan discutido el control de la explotación animal como estrategia para la reducción de las pandemias. De acuerdo. Pensando en términos de salud global, sería muy interesante ver la relación del consumo de carne con desplazamientos, masacres, enfermedades, deforestación. Sí, buenísimo, Natalia. Eso es justo lo que te digo que está como cogiendo boom con lo de One Health. Y, por ejemplo, de los proyectos que yo he visto que están iniciando en Latinoamérica, hay uno muy lindo de toda la región latinoamericana, amazónica, perdón, o sea, todos los países que tienen Amazonas, y tiene que ver con esto, ¿cierto? Que es como en el territorio, procesos económicos de transformación de la naturaleza, de los impactos que tiene esa transformación de la naturaleza, no solo en los seres humanos, sino en el entorno natural de los seres humanos, que además genera unos efectos que son globales, ¿no? Eso es como, está chévere porque me parece que promete varias cosas. Uno, la conexión que tú dices, ¿cierto? La conexión entre lo natural y la salud, pero también como las conexiones territoriales globales, ¿cierto? Como esas dinámicas no son del lugar, no son solo territoriales, sino que tienen una presión o una demanda global que hace que esa sea pues la opción productiva, digamos, de algunos procesos, por ejemplo, de deforestación y demás. Entonces, creo que sí, estoy contigo en que debería haber mucho más, pero por lo menos siento que ya hay más interés, antes no había ningún interés. Y ahí, por ejemplo, disciplinas como la ecología política y eso están teniendo como un rol muy importante. Chévere. Bueno, creo que nos pasamos por 6 minutos. Qué pena, siempre hablo más de la cuenta, pero bueno, nos vamos a ver en todas las otras sesiones cuando hablen otros, entonces espero poder verles las caras o conocer más a los demás. Y pues un placer haberlos tenido. Les mandamos entonces el link a la página web y porfa, de nuevo, si creen que hay gente interesada, no importa que no pueda venir a las sesiones, pero que sepan que existe y que lo pueden ver gratuitamente. Sí, Julián, también la tensión entre el cuidado colectivo y la libertad individual. Uy, sí, tienes toda la razón. En general fue distópico y no hemos hablado lo suficiente de esto, entonces este curso va a ser genial. Gracias a todos, muy chévere.
verlos, conocerlos. Adiós. Voy a cerrarles a todos.